Una de las ondas expansivas provocada por la Guerra Civil Española fue la migración de intelectuales españoles a nuestro país. Para Alfonso Reyes fue, sin hipérbole, una fertilización de nuestra cultura en los momentos de angustia que vivía el mundo y exigía conectarnos como antídoto contra la barbarie con las ideas fundamentales de alcance universal. De manera oportuna, nos dice, enriquecieron al Fondo de Cultura Económica y a la Casa de España, que se habría de convertir en el Colegio de México. La transcultura tiende puentes, enriquece el tejido social. Como consecuencia del colonialismo francés en Senegal, en 1659, el idioma oficial de aquel país africano es el francés y hasta la fecha se mantiene como el idioma de la educación y la administración. Eric Cámara es un senegalense licenciado en restauración y maestro en museología que decidió viajar a México en la década de los 70 y aventurarse en un país muy alejado de su tierra. Eric Cámara, bienvenido a este espacio de Transcultura. Muchísimas gracias por la invitación. Cuénteme un poco, ¿en dónde nació? Yo nací en Dakar, la capital de Senegal, en África Occidental. ¿Cómo fue su infancia? Muy bonita, la verdad, porque tuve oportunidad de conocer la ciudad con mis papás y a la vez de regresar a su lugar de origen, que es el sur de Senegal, la región de Casamance. Ahí pues es prácticamente el trópico, la sabana, la selva, los animales, los árboles frutales. Así que era impregnarme en la cultura de mis padres, más que nada. Estamos hablando aproximadamente de 1960. ¿Cómo era la educación que llevaba allá, tal vez la educación básica primaria? Pues mira, cuando yo tuve 7 años, mi papá nos inscribió a la escuela. La escuela tenía un rigor distinto porque era la cultura francesa prácticamente la que predominaba. Estaba Senegal saliendo de la independencia porque se independizó en 1960. Entonces estudiamos francés, la básico, la educación, y nos abría puertas a entender la cultura del colonizador. Afortunadamente, contábamos con un presidente que era un gran intelectual, un poeta, Léopold Sédar Senghor, que fue promotor de la negritud en la literatura y en la cultura básicamente. Y gracias a esa política de rescate y de respeto a lo que es la cultura propia, combinábamos el francés con esa educación. Y eso quiere decir que podíamos pasar el tiempo en la escuela estudiando en francés, pero de regreso en la casa eran las tradiciones las que más dominaban: comer en familia, practicar el idioma natal, que era el mandingo o el wolof, y así pues conllevar esa fusión. ¿Cómo fue este salto de llegar a México? No conocía, por decir, México, porque primero no hablábamos español y segundo no conocía la actualidad de México, aunque había visto algunas imágenes de las Olimpiadas, no era suficiente. Estamos hablando de las Olimpiadas de 1968, perdón. ¿Y usted llegó a México? En 1975. O sea que, sinceramente, era muy poca información para mí para decir, conozco este país. ¿Por qué México? Fue, la verdad, una oportunidad, porque yo estaba terminando mis estudios en el Instituto de Arte
y coincidió que en 1974 el presidente Luis Echeverría vino con una delegación en Senegal para promover las culturas, la unión de los países del tercer mundo. Entonces, en ese momento fue acompañado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y don Pedro había participado en un concurso que fomentó Senghor luego de su visita aquí en México. Quedó fascinado por el Museo de Antropología y tuvo un anhelo de hacer un museo de las civilizaciones negras con ese tinte. Y afortunadamente el proyecto lo ganó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y coincidieron en que se requería un intercambio para traer estudiantes de Senegal aquí para que estudiaran la restauración de los bienes culturales y también la museografía. Entonces yo fui seleccionado y vine con un grupo de 25 estudiantes que iban a estudiar arquitectura, ingeniería y algunos estudiaron literatura y conservación y restauración. En los años 70 había poca o casi nula información sobre Senegal, por lo que en compañía de sus connacionales, en aquel entonces Éric Camara hizo una gran labor cultural universitaria para dar a conocer sus tradiciones. La lejanía con su familia y amigos hacía difícil su estancia en México. Sin embargo, lo que hizo Éric para sentir una cercanía con su país fue buscar poco a poco que los alimentos mexicanos se asemejaran a los de Senegal. En esta primera instancia, al llegar a México, ¿cómo fue tratado? Bien, pero no había mucha información sobre Senegal. Algunos se acordaban de la participación en las Olimpiadas y del ballet de Senegal. O sea, el ballet tenía una reputación aquí que era impresionante. Nosotros ni siquiera sabíamos de ello. Entonces nos veían algunos, yo vestía diferente, nos preguntaban si éramos haitianos, o si éramos jamaiquinos, o si éramos norteamericanos. Entonces les decíamos, no, nosotros venimos de Senegal y pues es un país en África Occidental que ha tenido algunos intercambios con México, pero no había tanta información. Y predominaba en las noticias los trastornos que había en África Central. Claro. Finalmente, con apoyo de la Universidad Metropolitana, organizamos una asociación de estudiantes senegaleses y yo pedí apoyo al presidente Senghor para que nos ayudara a mostrar una representación digna de Senegal. En eso organizamos una semana cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Azcapotzalco, y finalmente se dieron cuenta que lo podía hacer tanto con Senegal como con el ballet de Guinea. ¿Por qué? Lo que pasa es que la etnia a la que yo pertenezco, que son los mandingos, ocupaban el imperio del Mandé, que incluía Senegal, Guinea, Gambia, Malí, Níger, Burkina Faso en parte y Costa de Marfil. Entonces es realmente una extensión bastante grande y esa cultura mandinga permitía entender las diversas ramificaciones del idioma en esos territorios. Cuénteme algo. En aquel entonces, cuando usted llegó, era un joven de 23 años. ¿Qué extrañaba? O estando aquí, ¿empezó a extrañar algo de su familia, su cultura, la comida? ¿Qué pasaba por una mente de un joven de 23 años? Pues yo diría que extrañaba la vida comunitaria
a la que me había acostumbrado en Senegal. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, el platicar con los amigos que dejé porque tenía una prioridad que es estudiar. Por el otro lado, la vida en familia, que a diferencia de México, en donde la familia está alrededor de la mesa comiendo, nosotros es alrededor de un plato en donde todas las manos están comiendo y compartimos de esa manera la comida. Los sabores podrían ser diferentes y nuestro aprendizaje a asimilar los sabores mexicanos tardó bastante porque es una alimentación distinta. De Mozambique hasta México es un transporte largo, 2 días viajando hasta olvido un poquito mi cuerpo, no sé dónde está. Entonces fue un cambio, pues salí de un lugar donde el clima es diferente, los olores son diferentes, el ruido de la gente habla de forma diferente. Entonces viajar con ese cuerpo y llegar a México, entonces en México también tiene otro proceso. Entonces necesito de no eliminar lo que tenía, es adaptarme a lo que estoy sintiendo en ese momento. Me gusta que la gente pruebe lo que estoy cocinando, me gusta que la gente escuche lo que estoy tocando, estoy compartiendo la música, porque yo sé que aquí voy a estar feliz con mi comida. Pero aquí en México estoy mezclando todo, entonces cuando mezclo las dos cosas, entonces estoy mezclando los lugares que me dan esa energía, ¿no? Mozambique me da otra energía, pero México me da otros sabores, entonces conecto las dos cosas, entonces estoy feliz con eso. Siempre le hablo de la comida, porque la comida me llevo siempre con la danza. Okay. Un buen baile es buena comida, ¿no? Una buena preparación de una clase es buenos ingredientes que vas seleccionando, ¿no? A ver si les gusta la presentación, el sabor. Desde niño, Eric Cámara tuvo de cerca el arte, pues sus abuelos fueron orfebres y herreros. El gusto por el arte corre por sus venas. En México ha hecho una sólida carrera como museógrafo y curador, logrando ser parte fundamental en varios de los principales museos de la Ciudad de México. ¿En qué momento Eric Cámara decide estar ya en México y no regresar a Senegal? Eso fue un poco en los 80s, porque después del temblor de 1985, prácticamente estaba terminando mi carrera de restauración y de maestría en museología. Entonces escribí al gobierno senegalés de que terminé mis estudios y me encantaría regresar a producir y a participar en lo del museo. Me anunciaron que todavía no se había levantado la primera piedra del museo y me empecé como a desanimar porque el proyecto de la arquitectura de Ramírez Vázquez, a lo largo de mi estancia en México, lo fui conociendo muy bien. Entonces, cuando me contestan eso, lo fui a ver para comentarle y me dice, no te preocupes, mientras estés aquí, mejor acumular experiencia y cuando se dé la oportunidad podrás regresar a Senegal. Y él era intermediario entre mi presidente senegalés y yo. Entonces le decía qué es lo que estaba haciendo. Entonces, en 1984, casi a 2 años de salir de la escuela, me ofrecen colaborar en la remodelación del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán. Fue mi primera experiencia en museos y salió exitosa.
inauguramos el museo en 89 y a raíz de eso me invitan a colaborar de nuevo en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Ahí estuve como 3 años y a raíz de una invitación que nos hicieron para festejar Europalia en Bruselas, llevé una exposición sobre el rito de la ofrenda, el altar de muertos. Curiosamente, mi exposición ganó un premio y ahí hubo una cierta inquietud porque el entonces secretario de Conaculta, que era el licenciado Rafael Tovar y de Teresa, nos conocíamos porque él estudió en la UAM Azcapotzalco. Y cuando fue embajador también nos correspondimos y me dijo, Eri, tu lugar está en el Museo de Antropología. Tienes que dejar culturas populares para trabajar en antropología. Y ahí me salí del Museo de Culturas Populares para ir a trabajar como subdirector de museografía en el Museo de Antropología. Y al arquitecto Ramírez Vázquez le daba un orgullo de que lo que pensaba que podía ser intercambio cultural está dando frutos. Y al trabajar en el museo, la verdad fue adquirir mucha conciencia del rescate del patrimonio cultural. A mí realmente eso me formó mucho porque empecé a viajar a otros países a conocer su patrimonio y ver cómo exhibirlo en el museo. Y a la vez me preguntaba cuál es la función del museo hoy día, porque lo que aprendimos obviamente corresponde a contextos anteriores, pero el actualizar ese conocimiento y ponerlo en práctica al servicio de nuevos públicos, para mí fue una experiencia muy motivadora porque era Eri, ahora te toca a ti establecer los lazos de comunicación con los públicos, con tus colegas trabajadores, es decir, todo el equipo interdisciplinario que participa en la confección de una exposición. Entonces, allí se me ocurrió de que enseñando la museología podía yo adquirir mayor experiencia. A lo largo de estos años, ¿usted ha logrado de alguna u otra manera traer a México un poquito de su cultura? Sí, la verdad ha sido una combinación de cada vez que había oportunidad participar en exposiciones de arte africano, por ejemplo, en el Museo de Antropología. En el campo de la música tuve la oportunidad de colaborar con Discos Corazón y cada vez que traían algún músico de nuestra región, para mí era un gusto presentarlo, conocerlo y convivir con ellos, tratando de que los mexicanos pudieran apreciar las cualidades de esa cultura musical aquí en México. Entonces, son colaboraciones que fueron fortaleciendo mi propia conciencia de que, Eri, si estás aquí, tienes una misión, dar a conocer tu cultura por un lado y compartir, gracias a la experiencia que México te dio, lo que sabes de tu propia cultura. A casi 5 décadas de haber llegado a México, Eri se ha adaptado por completo a nuestro país. Sin embargo, aún guarda ciertas tradiciones senegalenses. Asimismo, su hijo mayor de 33 años fue educado como un mexicano con tradiciones que solo su papá le podía inculcar, pues la música la lleva en la sangre y además, a decir de Eri Cámara, el apreciar la cultura forma la conciencia de una persona.
49 años después de que llegó a México. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Guarda alguna tradición de su cultura? Sí, por supuesto, nunca la he abandonado porque yo creo que uno es de donde viene y lo que encuentra en sus recorridos en el camino. Y la suma de ello es una cultura muy dinámica que se renueva, pero también una cultura que guarda ciertos elementos. Y creo que mucha gente en México me reconoce por mi ropa, primero, y también por esta insistencia en divulgar la cultura que me trajo aquí y la cultura que he aprendido aquí. Entonces yo creo que en mi caso, el venir a México me permitió reconocer a Senegal y a la cultura africana, pero también el salir de México e ir a Senegal me permite dimensionar qué es México para mí y cuánto ha tenido de influencia en mí. Y me doy cuenta porque en mi casa me llaman el mexicano. Dije, bueno, soy, por decir, el más senegalés de los mexicanos y el más mexicano de los senegaleses. ¿Qué le ha dado México a Eric Cámara? Pues mucho, mucho. Ese despertar de la conciencia de lo que significa la cultura, creo que es un proceso que me ha tocado vivir en México. Y el promover la cultura en diferentes latitudes, también lo aprendí de aquí. Y cuando sentí la necesidad de compartir, escribí mucho, sea en revistas o en libros, o dando conferencias y participando a nivel internacional sobre cómo una cultura tiene que convivir con las otras y no dejarse invadir y aprender de cierto modo cómo negociar la integración de la propia cultura a la cultura universal. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Terenga es una palabra de origen senegalés. Aunque no es utilizada en nuestro país, tiene un significado muy interesante. Una de las cosas más famosas de Senegal es la hospitalidad. Los senegaleses tienen una palabra especial para ello en su lengua local, el wolof. Esta palabra es terenga. También significa la solidaridad y el respeto que se muestra en una comunidad. Para ellos, esto no es solo una palabra, es la guía de su modo de vida y una filosofía que se ha transmitido de generación en generación. Ahora que lo sabes, comprenderás lo importante que es esta palabra para ellos y un poco de su forma de ser con su pueblo. África es el tercer continente más extenso y no solo tiene una enorme riqueza cultural, sino también tiene grandes recursos naturales como agua, petróleo, gas natural, minerales, bosques y vida silvestre. A lo largo de su estancia en nuestro país, Eric Cámara ha viajado y conocido nuestra cultura, dándose cuenta que en México hay mucho de sus propios antepasados. ¿Considera que las migraciones a lo largo de la historia han enriquecido las culturas? Así es, porque fíjese que, por ejemplo, si va a Veracruz, hay un pueblo que se llama Mandinga. Somos nosotros. Y en Veracruz puede encontrar muchas entidades que tienen nombres o de influencia africana, sea de la zona de África Occidental o de la zona de África Central. Y para mí el encontrar eso, es decir, mis ancestros llegaron a México tiempo antes de la colonización española. Entonces entendemos que esas migraciones que hoy día son de tinte forzado por la economía y la explotación de muchos recursos en nuestras tierras, la gente se arriesga a morir en el océano para atravesar ese vasto espacio
o en tomar camiones y llegar aquí, me llaman la atención, pero digo, es el esfuerzo humano de sobrevivencia. Claro. Y creo que hay que pensar qué es lo que provoca la necesidad de emigrar y tratar de procurar tener las facilidades para aquellas personas de poder quedarse en su casa o si no se puede, pues poder agilizar su desplazamiento con muchos apoyos, porque primero son extorsionados, se exponen a muchos riesgos y siento que mucha gente dice, es que el continente africano es pobre. No. Si contamos los recursos que el suelo africano guarda y los productos agrícolas que salen de África, por la dimensión del continente, es lo que hizo que Europa sea rico. Por eso siento que esos desequilibrios afectan a esos países y podemos verlo en el continente americano, en el asiático como en el africano. Pero si se hiciera con justicia, creo que todo el mundo podría intercambiar, vivir en su lugar y aportar a la cultura universal algo maravilloso. Eso es muy importante. Muchas gracias por haber venido a este espacio de Transcultura y ojalá no sea la última vez que lo tengamos por este lugar. Muchas gracias. Kedjo Sambi fue la primera mujer en surfear en su ciudad natal de Dakar, Senegal. Al hacerlo, emergió de un sistema patriarcal para convertirse en un ícono para las surfistas negras en todas partes y allanar el camino para la próxima generación. Cuando Kedjo Sambi comenzó a surfear a los 14 años, era la única mujer local en las olas en su ciudad natal Dakar, en Senegal. Pasó su adolescencia surfeando con sus tíos y primos, con la esperanza de encontrar algún día una comunidad de surfistas profesionales para entrenar y competir contra ellas. Actualmente, es una persona que busca impulsar el futuro de las mujeres de Senegal, con el lema: me gusta saber que mis alumnas pueden practicar surf, y eso puede ayudar a las mujeres senegalesas a elegir qué quieren hacer en su vida.